Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a este video. Cenk Torun no pudo contener las lágrimas al leer la emotiva carta escrita por Mahsine Meravet. Una historia que toca lo más profundo del corazón y que ha dejado a todos conmovidos. Todo comenzó hace pocos días cuando Mahsine Meravet, actriz y escritora franco-marroquí, decidió escribir una carta pública dirigida a su expareja, el actor turco Cenk Torun. La carta, compartida a través de una fuente cercana y luego filtrada a los medios, revela sentimientos ocultos, heridas del pasado y un amor que, aunque ya terminado, sigue dejando huella. Nunca te olvidé, Cenk. Aunque el tiempo haya pasado, hay recuerdos que siguen vivos en mí. Esta carta es mi manera de liberarme y también de agradecerte todo lo que vivimos. Comienza la carta, escrita con tinta azul y en una hoja que aún conservaba el perfume característico de Mahsine. Cenk Torun, conocido por su elegancia y su carácter reservado, fue sorprendido por el contenido del escrito mientras participaba en una lectura privada en Estambul. Al leer las primeras líneas, no pudo evitar que las lágrimas resbalaran por su rostro. Testigos presentes aseguran que el actor tuvo que abandonar la sala por unos minutos, visiblemente afectado. No esperaba algo así. No después de tanto tiempo, comentó Cenk a los periodistas más tarde. Mahsine siempre tuvo una forma especial de expresarse. Esta carta me ha tocado profundamente. La carta no solo habla del amor compartido, sino también de las decisiones difíciles que ambos tuvieron que tomar en el pasado. Sé que elegiste tu camino por razones válidas. Y yo también tomé las mías. Pero nunca fue fácil. Nos amamos en el momento equivocado, y eso es lo más doloroso, continúa Mahsine en otro fragmento del escrito. La historia de Cenk y Mahsine nunca fue muy pública. Aunque se les vio juntos en algunos eventos culturales, ambos decidieron mantener su relación en privado, lejos del escándalo mediático. Ahora, esta carta saca a la luz una relación marcada por la pasión, la distancia y los sacrificios personales. A veces, lo más valiente es dejar ir a quien amas. Yo lo hice, pero no sin dolor, confesó Mahsine en una entrevista pasada, sin mencionar nombres. Hoy, con esta carta, sus palabras toman un nuevo significado. La reacción del público no se ha hecho esperar. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, tanto para Cenk como para Mahsine. Muchos expresan que este tipo de historias muestran la vulnerabilidad de las figuras públicas, recordándonos que detrás del glamour también hay seres humanos con emociones reales. Entre los mensajes más destacados, se encuentran aquellos que resaltan la valentía de Mahsine al compartir algo tan íntimo, así como la sensibilidad de Cenk al recibirlo con lágrimas, en lugar de silencio o indiferencia. Esto no es un escándalo, es una historia de amor real, escribió una seguidora en Twitter. Otro usuario comentó, necesitamos más sinceridad como esta, más humanidad en un mundo lleno de máscaras. Los medios de comunicación de Turquía y Francia no tardaron en hacerse eco de la noticia. Revistas de entretenimiento, programas de televisión y plataformas digitales analizaron cada línea de la carta, intentando descifrar el trasfondo de esta relación que, al parecer, nunca perdió su intensidad. Los analistas sentimentales y expertos en relaciones incluso comenzaron a debatir sobre si una carta como esta podría abrir una puerta a una posible reconciliación. Sin embargo, en una reciente declaración ofrecida a un programa matutino, Mahsine fue clara, no escribí para reabrir heridas ni para recuperar un pasado. Escribí para cerrar un ciclo, pero también para honrar lo que fue verdadero. Estas palabras dejaron claro que, aunque el amor siga latiendo en alguna parte del alma, las decisiones del pasado tienen su peso y sus consecuencias. Por su parte, Cenk ha evitado dar más declaraciones. Sus allegados comentan que se encuentra en un proceso de introspección, reevaluando momentos que, hasta hace poco, creía superados. Él no es alguien que muestre sus emociones con facilidad, comentó un amigo cercano. Pero esa carta lo desarmó. Lo vimos vulnerable, humano. Y eso,
viniendo de él, dice mucho. Lo que más ha conmovido al público es la honestidad brutal de las palabras de Massine. En otro fragmento de la carta, escribe: hubo días en los que deseé olvidarte, pero el corazón no sigue órdenes. Hubo noches en las que tu ausencia se sentía como una sombra constante, acompañándome incluso en mis sueños. No busco tu perdón, ni una respuesta. Solo quiero que sepas que exististe en mí de una forma profunda, indeleble. Este testimonio ha abierto un debate sobre la forma en la que las figuras públicas manejan sus emociones y relaciones. Para muchos, es una muestra de que detrás de los flashes y las alfombras rojas existen historias que podrían ser las de cualquiera. La carta también menciona episodios concretos de su relación. ¿Recuerdas aquella tarde en París, cuando llovía y tú insististe en bailar conmigo en medio de la calle? Fue en ese momento que supe que eras el amor de mi vida. Y quizás siempre lo seas, aunque ya no camines a mi lado. Estas palabras resonaron con fuerza entre los seguidores de la pareja, quienes rápidamente comenzaron a compartir sus propias historias de amores imposibles o de despedidas necesarias. Algunos incluso comenzaron a escribir sus propias cartas, inspirados por la vulnerabilidad de Massine. Además, en los días siguientes, una conocida editorial turca anunció que estaba en conversaciones con Massine para publicar una colección de cartas, poemas y relatos basados en su experiencia personal. El proyecto, aún en etapa inicial, ya cuenta con el apoyo de miles de personas que ven en esta iniciativa una forma de sanar colectivamente. Entre los muchos comentarios que recibió Cenk en sus redes sociales, uno destacaba: no tengas miedo de sentir. La emoción que mostraste es el lenguaje más puro del alma. Nos enseñaste que llorar también es una forma de amar. A medida que pasaban los días, los medios dejaron de centrarse en el morbo de la historia para comenzar a enfocarse en el mensaje de fondo, el valor del amor, el respeto por lo vivido y la importancia de cerrar ciclos con dignidad. Algunos columnistas incluso compararon la carta con una obra literaria, destacando la riqueza de su lenguaje, la sutileza de sus metáforas y la profundidad emocional. Una línea en particular quedó grabada en la memoria colectiva. Quizás no fuimos eternos, pero fuimos verdad. Y eso, Cenk, vale más que 1000 promesas. La carta, que en un principio parecía ser una nota más en la vida de dos figuras conocidas, se ha transformado en un símbolo de autenticidad emocional. Un recordatorio de que los sentimientos, cuando se expresan con verdad, tienen el poder de unir incluso a desconocidos a través del eco de una historia compartida. Y mientras el mundo sigue girando, mientras las cámaras buscan la próxima noticia y los seguidores aguardan un nuevo capítulo, hay algo que permanece: la huella de un amor que, aunque no culminó en felices para siempre, sí logró trascender las páginas de una carta y llegar al corazón de miles. Queridas seguidoras, ¿qué opinan ustedes sobre esta conmovedora historia? ¿Han vivido alguna vez algo parecido? Me encantaría leer sus comentarios. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este video si les ha tocado el corazón. Hasta la próxima historia, con más emociones y verdades que conmueven el alma.